Vamos a temas nacionales. El presidente Gabriel Boric condicionó el pago de la deuda histórica con los profesores y profesoras y también dijo que justamente con la reforma tributaria y luego de una reforma tributaria se podría incluir un proyecto de ley para la condonación del CAE. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña aquí en el estudio el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto de saludarlo. Un gusto verlo nuevamente, Carlos. A ver, tengo varios temas, pero voy a comenzar evidentemente por la situación de la deuda histórica. Desde el Colegio de Profesoras y Profesores, ustedes han dicho que se sienten defraudados por esta cuenta pública. Ahondemos en este concepto. Bueno, sí, efectivamente, porque la verdad es que esperábamos en esta cuenta pública una respuesta concreta, efectiva, con plazos perentorios respecto de una reparación que está en el programa de gobierno, es lo primero que hay que señalar, pero que además han esperado tanto las profesoras y profesores de todo el país. Son 42 años que el Estado de Chile le debe a las profesoras, a los profesores, y ya el año pasado el presidente de la República, en esta misma cuenta pública del año anterior, había señalado que iba a enviar un proyecto de ley en diciembre para resolver la situación. Y sin embargo, lamentablemente, eso no ocurrió ya el año pasado. Entonces, esta vez era la oportunidad, y era lo que todos esperábamos, de efectivamente entregar respuestas concretas para esta reparación, pero al final nos quedamos solo con las explicaciones de por qué no puede pagar, no puede reparar la deuda histórica. Vamos con la explicación, porque es bastante concreta, hay que decirlo, para poder abordar la deuda histórica, además de otros elementos que podemos conversar también. Se necesitan recursos y esos recursos no están. De hecho, durante el día de hoy, haciendo la bajada, digamos, de la cuenta pública, yo escuchaba al ministro Mario Marcel, donde él decía, no es que la deuda histórica, el pago, el solventar la deuda histórica de los profesores y profesoras esté condicionado a la reforma tributaria, sino que cuando la reforma tributaria vea luz, ahí hay una vía paralela y ahí ya podemos hablar, por ejemplo, de la situación del CAE, pero sí, la deuda histórica sí estaría condicionada a esta reforma tributaria. Son elementos, por supuesto, que también van jugando en términos de educación y de reivindicaciones de muchos años, ¿no? Claro, el problema es que estamos hablando de que se condiciona efectivamente el pago, esta reparación por la deuda histórica, a una reforma tributaria sobre la cual en realidad lo que tenemos son solo incertezas. Aquí no hay ninguna seguridad ni de fechas, ni de montos, ni de incluso de que si vaya a estar. De hecho, un camino bien difícil, porque la estrategia del gobierno de insistir en el Senado, 2/3, 33 de los votos de los senadores, hay que tomar a la oposición. Exactamente. El proyecto tiene que ser el mismo que ingresa al Senado, luego si va a la Cámara ahí se podrían indicaciones, o sea, ¿cómo lo ve usted? No, nos parece que es un camino en realidad demasiado riesgoso, un camino que no nos da ninguna confianza. Poco viable también, porque ya esto fue rechazado en su momento, no obstante que el gobierno decía que tenía el tema de la reforma absolutamente claro, pero más allá de ello, estas son vicisitudes de las cuales las profesoras y profesores en realidad no tenemos responsabilidad. Aquí lo que hay es un compromiso de campaña del candidato Gabriel Boric, nos juntamos con él, nos reunimos con él en su momento, él lo aseguró, no lo condicionó en su momento, digamos, a nada. Entendemos, y en esto también hay que ser muy claro, aquí la derecha, obviamente, particularmente los diputados de derecha que rechazaron esta reforma tributaria, generaron un tremendo daño en muchos otros aspectos, también en este, por cierto. Pero hoy día lo concreto es que el presidente de la República, el gobierno, tiene que buscar otras fuentes de financiamiento, Carlos, para avanzar en esto. Usted va a un tema que es bien relevante en esto. En las conversaciones entiendo que han tenido varias reuniones con el Ministerio de Educación, inclusive con el Ministerio de Hacienda, que finalmente es el que tiene que de alguna manera ver cómo los recursos pueden destinarse a terminar con esta deuda histórica. En ese sentido, ¿nunca se habló de un condicionamiento de la deuda histórica de los profesores y profesoras a recursos de una reforma tributaria? Porque aquí en la cuenta pública queda bastante claro que sí. Sí, ahora queda bastante claro. En estricto rigor, en realidad, todo lo que se generó, siempre se habló, era de que venía esta reparación, nunca se condicionó específicamente al tema de la reforma tributaria, más allá de que nosotros igual sabemos que no es fácil encontrar los recursos, pero cuando el candidato se presenta el tema, lo pone en su programa, se compromete con el país respecto de una situación, plantea que el proyecto de ley llegaba en diciembre, todavía no se sabía si iba a haber o no iba a haber reforma tributaria en ese momento. En realidad uno esperaba que esto no estuviera condicionado efectivamente al tema de la reforma tributaria. Pero hoy día que ya sabemos que no hay reforma tributaria, más allá de lo que pueda pasar en el futuro, lo que necesitamos aquí son certezas, porque estamos hablando de profesoras y profesores de avanzada edad, muchos de ellos ya han muerto, más de 20.000, pero además muchos colegas que están todos los días, tenemos reportes a lo largo del país de colegas que lamentablemente nos dejan. Por tanto, esto tiene sentido de urgencia. Resolver la deuda histórica y esta reparación es un tema que
urge hoy día para que efectivamente se haga justicia con estos profesores. Quiero seguir profundizando en esto, pero antes hacer un paréntesis. Antes de la cuenta pública y a la espera justamente de novedades con respecto a este punto en particular, el magisterio dijo, el Colegio de Profesoras y Profesores, si no, habrá que pensar en un paro nacional. ¿Eso está en definición? ¿Se está evaluando? ¿Ya hay claridad con respecto a eventualmente un paro nacional de profesores y profesoras del colegio? Sí, por cierto, Nicolás, porque en realidad estamos hablando aquí, por supuesto, del primer tema y el más relevante, el tema de la deuda histórica, pero también aquí hay otros temas que hoy día aquejan fuertemente al profesorado y que también los pusimos antes de la cuenta como cuestiones esenciales que deben de tener una, al menos, manifestación clara de parte del gobierno, y lo esperábamos ayer del presidente Boric y tampoco vino. Por ejemplo, el tema de la crisis de financiamiento de la educación pública. Hoy día puedo comentarle que tenemos, Nicolás, lamentablemente, profesoras y profesores en Chile que no están recibiendo su sueldo. Después de trabajar todo el mes, reciben el 40% del sueldo, el 58% del sueldo. Hablo de comunas como Ancud, como Lota, como Tiltil, como Punta Arenas, como San Pablo y muchas otras comunas que ya están, los sostenedores, los empleadores, diciendo que no tienen dinero para pagarle el sueldo a los profesores. Esto es un tremendo retroceso, Nicolás, respecto de lo que son, indudablemente, los derechos de los trabajadores. Hace 100 años... los trabajadores de 100 años atrás peleaban y luchaban para que les pagaran el sueldo. Sin embargo, hoy día en Chile hay más de 70 comunas que no pagan la previsión a los profesores. Eso significa que no se le paga el sueldo íntegramente. Entonces, ese tema, el tema de la deuda histórica, el tema del bono de retiro, que tenemos profesores con 71, 72 años de edad, todavía trabajando en las escuelas, en las aulas, porque el gobierno no les paga el bono de retiro que lo debió haber pagado el año 2018. Esa es la realidad que nos llevó a plantear la situación del paro como una cuestión concreta si no habían pronunciamiento. No hubo pronunciamiento como los esperábamos, por tanto nosotros hemos ya enviado a todas las filiales del país la indicación. La próxima semana tenemos asambleas en todo el país para escuchar indudablemente a las y los profesores. Haremos una consulta nacional también y hemos convocado a la Asamblea Nacional para 2 semanas más y allí definir la situación del paro. Pero quiero ser muy claro y categórico respecto de que hoy día el gobierno no nos ha dejado otra alternativa más que la paralización para poder ser escuchados. No deja otra alternativa, por lo menos a su juicio como presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores. Esto se tiene que consultar con las bases, discutirlo, pero a su juicio como el líder del colegio, hoy día, se ve bastante cercano al paro nacional. Hoy día no tenemos otra alternativa que el paro nacional. Por supuesto que lo consultaremos con las bases, somos una institución democrática, haremos lo que las bases nos señalen, pero claramente llevamos más de un año en negociaciones, en conversaciones, en mesas de trabajo y lamentablemente no hemos sido escuchados en estos temas que a juicio nuestro requieren y tienen carácter de urgencia. Por tanto, el paro nacional se acerca hoy día para el Magisterio Nacional. Como una medida de presión finalmente, y esto se lo pregunto también, Carlos, en términos de, usted dice, más de un año de conversaciones con los ministerios relacionados, obviamente partiendo por el Ministerio de Educación. Usted dice la deuda histórica y otros temas que finalmente dejan defraudado al colegio, a los profesores y profesoras de Chile, justamente por, apliquemos un concepto, negligencia, abandono, insuficiencia, ¿cómo lo pondría usted así, siendo profesor también, sí, poniendo el punto? Son muchas las condiciones que se expresan y que lamentablemente se conjugan para llegar a lo que hoy día tenemos. Aquí estamos con un gobierno que, hay que decirlo, hemos tenido la posibilidad de estar permanentemente en diálogo. Porque han tenido una buena relación a diferencia del gobierno anterior. Por cierto, con el gobierno anterior no había ni siquiera la posibilidad de conversar, no había ni siquiera la posibilidad de dialogar. Pero aquí llegamos al mismo punto, es distinto. Pero el problema es que sí puede haber mucho diálogo, puede haber mucha política de puertas abiertas, cada vez que necesitamos están las autoridades para conversar con ellas, pero no basta con eso, necesitamos que ese diálogo, esas mesas de trabajo, esa conversación permanente se exprese en políticas claras y en resultados concretos respecto de lo que estamos pidiendo. Y en eso es lo que no hemos tenido las respuestas que esperábamos, no obstante que hemos durante mucho tiempo esperado estas respuestas. ¿Cómo evalúa usted, Carlos Díaz, la gestión del ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación? Bueno, nosotros hemos sido claros respecto de que aquí hay temas de fondo que tienen que ver con políticas que se tienen que implementar en el Ministerio de Educación, que van más allá incluso de la persona de un ministro o una ministra. Nosotros creemos que ha llegado el tiempo para el presidente de la República de optar claramente si va a seguir administrando el modelo que hoy día tenemos o si definitivamente va a hacer cambios profundos como son los que prometió. Porque además no hay que olvidar, Nicolás,
que venimos de un gobierno y hoy día tenemos en la moneda a una cantidad importante de autoridades que marcharon junto con nosotros en las calles del país, precisamente exigiendo una educación Claro, distinta. que eso genera un compromiso diferente. más profundo y una Por posición cierto. también compleja para un gobierno que llega a un punto donde esto se marchó junto al Colegio de Profesoras y Profesores, luego se es administrador, digamos, del Estado, y hay un punto, e insisto, desde la realidad que es ineludible, faltan los recursos para poder abordar lo que es la deuda histórica y los otros temas que usted ha dicho. O sea, es un cambio de posición que es bien compleja. Yo imagino que usted lo tiene claro, pero finalmente usted, como vocero del Colegio de Profesoras y Profesores, necesita concretar este tipo de conversaciones que han tenido, ¿no? Por cierto, nosotros creemos que aquí lo que debe de generarse son políticas claras, políticas permanentes, que verdaderamente se demuestre la voluntad de cambiar el modelo que hoy día tenemos, que está además en una crisis absolutamente terminal. O sea, es insostenible. Yo creo que no hay ningún país en el mundo en donde los profesores trabajan todo el mes y al final del mes les llega el 40% del sueldo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a poder permitir nosotros en Chile como país que a un profesor que ha trabajado durante todo el mes tenga que vivir después con el 40% del sueldo y no hay explicaciones de por qué no llegó el recurso completo, porque el alcalde no tiene los dineros, el ministerio mira desde lejos intentando tratar de buscar soluciones, pero ha sido demasiado tardío y esas soluciones no han llegado? En Ancud, por ejemplo, ya en el mes de marzo a los profesores se les pagó el 58% de su sueldo y ahora se les paga el 40%. O sea, tenemos que esperar que el próximo mes van a recibir el 20%. ¿Y de qué viven los profesores de Ancud? ¿Cómo pagan las universidades? Si se enferman, ¿cómo cubren sus remedios? O sea, esa es la situación dramática. Hoy día el ejercicio de la profesión docente en Chile está en esas condiciones. Sí. Por eso la paralización a la cual seguramente vamos a convocar a todo el país. Ahora, para cerrar este tema, ir a otro, aprovechando que nos acompaña esta tarde, volviendo a la figura del ministro de Educación, usted dice, bueno, independiente, ministro o ministra, quien esté, finalmente tiene que haber una voz desde el presidente de la República hacia abajo en términos de la educación y los compromisos también que se han adquirido. Ahora, igualmente hay que considerar que el ministro de Educación es el interlocutor y finalmente quien hace el puente, en este caso con el Colegio de Profesoras y Profesores. ¿Qué opina usted de esta acusación constitucional que se levanta desde la oposición a la figura del ministro Ávila? Se habla de una gestión desastrosa en materia educacional. Bueno, primero a nosotros nos gustaría ver en realidad todos los parlamentarios ocupados de los grandes problemas que tenemos hoy día, las y los profesores, las y los trabajadores de la educación en los lugares de trabajo. La verdad que lo que está pasando hoy día respecto al tema de los sueldos, y disculpe que vuelva a lo mismo, nos parece que es hoy día lo preocupante, lo central, y también eso condiciona las condiciones en las cuales podemos trabajar. Por tanto, cuando se levantan estas acusaciones, que las venimos conociendo, porque en realidad en cada gobierno ocurren y cambian según quién esté gobierno. Y generalmente terminan en el Ministerio de Educación. Y uno hace un track exactamente, record para atrás. los que salen, pero los problemas siguen. Se cambian ministros, se cambia uno, se cambia otro, después llega otra, y la verdad es que los problemas continúan, porque el modelo es el que nos está siendo tocado particularmente en estos cambios y en estas políticas. Por tanto, en esa lógica hoy día se plantea una acusación posible acusación en contra del ministro de Educación. Habrá que leer todos los antecedentes. Lo que hemos podido recoger es que aquí hay cuestiones que vienen del año 2017, que ni siquiera el gobierno anterior reparó y hoy día se repara. Pero yo mandaría un mensaje a los diputados y senadores, particularmente que están hoy día preocupados de estas rencillas entre ellos, digamos, que en definitiva quedan como rencillas entre la clase política. Hay que preocuparse de los problemas de fondo que tiene hoy día la educación chilena, preocuparse de la situación del sistema de financiamiento, preocuparse del sistema de administración de la educación en nuestro país. Esos son los temas que hoy día meritan un gran acuerdo nacional para que entre todas y todos podamos sacar adelante la educación. No va a ser de otra forma. La verdad es que esta situación de acusaciones más bien se ven como rencillas políticas, partidarias, entre diputados de un sector y otro, que en el gobierno pasado eran al revés, pero reitero, no nos ha llevado a resolver el problema de fondo y hay que sacar lecciones de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Carlos, en los minutos que nos quedan quiero llevar al otro tema que también ha habido una opinión importante desde el colegio que tiene que ver con esta solicitud que expertos, algunos sectores han hecho sobre la situación actual presente de virus respiratorios, niños, niñas y adolescentes. El adelantar las vacaciones de invierno ha sido descartado por el Ministerio de Salud, esto siempre en conversación con el Ministerio de Educación, principalmente con el argumento de que de hecho desde el calendario original ya se adelantó una semana. Esto fue una decisión en febrero, a uno se le pasa, digamos, yo con señora profesora me dijo, yo siempre lo supe, digamos, el calendario decía esto, se cambió y se adelantó proyectando esto. Sin embargo, entiendo que ustedes todavía establecen la posibilidad y la solicitud de hacer un cambio en adelantar o no, o sumar vacaciones.
Nosotros hablamos de extender vacaciones. Primero, señalar, Nicolás, que indudablemente estamos frente a una situación que a juicio nuestro es grave. Y por tanto, si está en peligro incluso la vida y la salud de nuestras comunidades, habrá que estar disponible a tomar todas las medidas que resguarden la vida y la salud de estas comunidades. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Ojalá que no sea necesario, por supuesto. Ojalá que los niveles de contagio... Pero usted dice no descartarlo de lleno como se ha hecho también. El problema es cuando ustedes escuchan a las autoridades de salud y de educación descartando a priori cualquier posibilidad de que esto ocurra. Y yo quiero ser muy franco en esto. Hace 3 semanas que yo planteé el tema en algunas entrevistas en televisión. Hace 3 semanas. Y dijimos, ojo, que esto está complicado, las proyecciones pueden permitir llevarnos a que esta cosa empeore. Y ante esa posibilidad, ojalá que no sea necesario, pero ante esa posibilidad hay que tener presente que el adelantar y particularmente el extender las vacaciones, que es lo que hemos dicho, es una posibilidad que no hay que descartar. ¿Cuánto hay que extender a su juicio? Nosotros creemos que hay que extender lo que sea necesario. Ya. Tal vez una semana, como el año pasado ya ocurrió, pudiera ser. Pero el problema es que aquí tenemos camas UCI pediátricas que están absolutamente hoy día colapsadas. Es lo que dice el colegio médico, es lo que dicen los médicos. Esto no es un antojo de los profesores. Nosotros no tenemos las estadísticas respecto de ello. Pero lo que sí no podemos permitir es que aquí se descarten medidas a priori a 3 semanas de antelación y después se vaya cambiando el relato y se diga, bueno, habrá que ver porque si es posible, es lo que dijimos al inicio, si es posible solamente habrá que extender estas vacaciones, pero por supuesto que nosotros lo que queremos es que nuestros niños estén bien, que nuestros niños estén sanos, pero el nivel hoy día de inasistencia de parte de los estudiantes a las escuelas es enorme, porque hay muchísimos niños y estudiantes que están lamentablemente enfermos y ese tema no puede soslayarse y no puede dejar de considerarse. No descartar, independiente de que ya se tomó una medida en febrero, adelantar las vacaciones de invierno. Lo que pasa es que se adelantó, pero se mantienen las 2 semanas. Y el tema de fondo tiene que ver con usted eso. apunta más a extender más que el tema de adelantar. Exactamente. El tema de adelantar, nosotros creemos que... Para pasar la ola, digamos. Exactamente. Si queremos tomar una medida de fondo, lo que creemos que corresponde es tener un espacio suficiente de tiempo que garantice y permita de que indudablemente esta situación de virus que hoy día tenemos disminuya. Y de hecho una realidad, perdón Carlos, que lo hemos conversado aquí con el Colegio Médico a nivel regional, es distinta por regiones. Porque además, de hecho acusan desde el Colegio Médico, me acuerdo del Biobío, su presidente, que aquí hay una mirada muy centralista en términos de que cuando quede la grande aquí en Santiago, ahí se pueden tomar decisiones, pero esto ya está pasando en el Biobío, en la Araucanía, los ríos y los lagos, si no me equivoco. Hay tiempos distintos. Indudablemente, cada realidad tiene, por supuesto, su condición meteorológica también, su situación respecto de los fríos que puedan existir, menos respecto del norte del sur. Yo estuve la semana pasada, sin ir más lejos, en la región de los lagos. Estuve en Osorno, estuve en San Pablo, conversando con los colegas y me manifestaban efectivamente. Porque además que hay un tema no menor, esto de no querer es para que los niños no pierdan clase. Y resulta que usted tiene al 70, al 80% de los niños no asistiendo a la escuela, perdiendo clase, porque indudablemente no están las condiciones, ya que el niño que llega, muchas veces medianamente enfermo, contagia al resto. Entonces, es una situación delicada. Yo quiero ser súper claro, Nicolás. No queremos, y ojalá que no sea necesario, llegar a tener que extender las vacaciones. No es lo que nosotros estamos buscando, no es por deporte que queramos que esto se extienda. Pero de ser necesario, es una medida que el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación no pueden dejar fuera y decir que no es posible considerarla como posibilidad. Carlos Díaz, por último, y agradeciendo estos minutos, volviendo al tema con que comenzábamos esta entrevista, ¿cuándo se podría saber si efectivamente el Colegio de Profesores y Profesoras va a paro nacional? Bueno, nosotros tenemos la próxima semana en todo el país consultas, asambleas comunales en todo Chile, donde nuestros profesores van a poder encontrarse, van a poder analizar el petitorio, la respuesta del presidente de la República. Vamos a tener también una consulta nacional, 2 días la semana siguiente, 14 y 15 creo que son las fechas, por ahí las tengo. Y la Asamblea Nacional en 2 semanas más, que es la que definirá, que es nuestra máxima orgánica al interior de nuestra organización, la que definirá la fecha de esta movilización. En 2 semanas más, entonces, hay definiciones. En 2 semanas más tenemos definiciones concretas en donde nos reunimos los dirigentes y las dirigentas de todo el país para evaluar allí la situación y a partir de eso tomar nuestra decisión. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores. Muchas gracias, Carlos, nuevamente por acompañarnos. No, un gusto de saludarle y mandar un tremendo saludo a las profesoras y profesores de todo Chile. Sabemos muy bien el tremendo sacrificio, la tremenda labor y las tremendas dificultades que hoy día se enfrentan para ser docente en Chile, pero estamos luchando por ello para mejorar nuestras condiciones. Muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Un gusto.